En la primera lectura y en el Evangelio hay una pregunta. ¿Sí o no queremos seguir al Señor en distintas situaciones? Lo que aciertan es aquellos que dicen, sí, queremos seguirte a ti, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Normalmente la predicación la hago allí, en el mismo lugar donde leo el Santo Evangelio. Pero litúrgicamente es mejor que la predicación del Padre, del párroco, sea en un micrófono, en un sitio distinto, para diferenciar lo que es palabra de Dios de lo que es la predicación, que a veces es un poquito mejor, otras un poquito mejor, y a veces nada, más que nada por el tiempo que tarda, en ocasiones. Y la palabra de Dios es firme, eficaz y siempre verdadera. La del párroco, la del obispo Félix o el Papa de Roma, Francisco, a veces acertamos y a veces no, humanos que somos. Por lo tanto, la inteligencia de cada uno de los feligreses debe utilizarse y en ocasiones decir, pues no estoy de acuerdo con lo que han predicado hoy. ¿Por qué? A lo mejor yo digo, uy, se acaba de ir el sol sobre el tema, hace un momento de luz, para el sol. Y de repente se ha ido. Digo, va a llover, va a llover. Y dices, no, que no. Tienes derecho a decirme que no llueve, porque si llueve o no, u otros temas, no pertenecen a la denominación de la Iglesia, sino que son la libre opinión de cada uno. Bien, la palabra de Dios es fuerte, pero hay una cosa importante. También vosotros os queréis ir, preguntó Jesús, y hoy el párroco, el obispo, el papa, puede decir, también los católicos, algunos, os queréis ir porque pensáis que el párroco, el obispo o el papa ha dicho algo incorrecto o equivocado. Son dos cosas distintas. Una, usando la inteligencia y lo que uno ve y conoce del mundo, opinar a favor y en contra de lo que está diciendo. Podría hablar, ¿qué? Pero aquellos que cambian de la Iglesia católica a la Iglesia evangélica, porque se han enfadado del párroco, atención. Uno puede cambiar de católico a evangélico, o de evangélico a católico, o de cristiano a cualquier otra religión, si piensan que lo que dice esa religión es la verdadera fe. Entonces sí cambiaré, tanto si eres católico como evangélico, que tu cambio nunca sea porque el pastor es bueno, malo o regular, porque si te cambias porque en tu iglesia el pastor es malo y te vas a otra que ese día ves al pastor bueno, ese mismo pastor del otro lado, que hoy ves bueno, quizá mañana pues. Es decir, el criterio para pertenecer a la iglesia no es cómo sea el ministro, sino que creamos que la manera en que se predica la fe, se proclama el Evangelio y se celebran los sacramentos es la verdadera, a pesar de los problemas o de los errores de los ministros que tenemos, y mucho. Pero en el Evangelio tenemos una enseñanza útil para estos momentos tan complicados que tenemos en la Iglesia católica. San Pablo decía, en otro lugar, las mujeres en la Iglesia calladas y con el velo puesto. En el estado de Afganistán, desde un poder dictatorial, confundiendo la auténtica religión por otras cosas, acaban de prohibir que las mujeres canten o hablen a través de un micrófono, o sea, que no se oiga su voz, solo en casa. Esposo, sí, los demás, no. Totalmente tapadas, hablo de que solo el velo puesto, la cabeza cubierta, allí, y etc. Entonces dices tú, pero San Pablo es de esa mentalidad contra las mujeres. No, porque date cuenta que añade, igual que la Iglesia obedece a Cristo, la traducción sería se somete a Cristo, someterse a significa obedecer a. Igual que la Iglesia obedece a Cristo, que también las mujeres obedezcan a sus maridos en todo, a San Pablo. Para entenderte bien, hay que ver lo que a continuación dice. Y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, pero si está claro, amad a vuestras mujeres,
cómo Cristo ama a la iglesia, a mí. A la mujer le dice, hombre, como el marido está en cabezota, hazle caso y tenemos la fiesta en paz, si no, pero al marido le dice, ama a tu mujer como Cristo, debes morir por ella, aunque ella cometa adulterio. Porque la iglesia, es decir, Pedro, los más apóstoles, cuando dejan a Cristo solo en la cruz, están siendo infieles a Dios. Y la infidelidad a Dios, en algún momento se le llama el adulterio espiritual de una comunidad creyente que desobedece a su Señor. Pues bien, cuando la iglesia está siendo adulterada, abandonando y traicionando al Señor, Cristo en la cruz sigue, con los brazos en cruz, entregando su sangre y su vida por aquellos mismos pecadores que le habían abandonado. El día que Cristo se baje de la cruz, entonces tendremos derecho a no amar con sacrificio y dando la vida. Entonces, San Pablo lo que le dice a la mujer no es obedece al esposo que es un tirano y un bestia. No, dice obedece al esposo que debe amarte como Cristo ama hasta sacrificar y dar su vida por ti, incluso aunque tú lo hubieras engañado. Amigo, entendido así ya, el mensaje de San Pablo no es antifeminista, al revés, es a favor de la mujer, dentro de un contexto histórico en donde el papel público de la mujer era distinto al que hoy tiene, etcétera, que luego ya se puede hacer análisis de todo eso y otras cosas más. Es importante entender bien la palabra de Dios a San Pablo, para no hacer falsas interpretaciones, cosa que ocurre a veces, vienen entre nosotros algunos católicos y entre algunas de las sectas que, atribuyendo a la palabra de Dios cosas que no dicen, cometen graves errores. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando se niegan a recibir transfusiones de sangre, a veces vitales, necesarias para morir, porque dice la Biblia lo prohíbe. No, la Biblia no prohíbe eso, no lo estoy ahora, pero es una frase bíblica mal interpretada que les lleva a veces a morir. Por lo tanto, tengamos la humildad todos, el Papa, el obispo de Bruselas, Alejandro y todos los presentes, de decir, a ver si entiendo bien o no, a ver si puedo estudiar más y mejor la palabra del Señor. Y más cuando la palabra del Señor y su santa voluntad hay que aplicarla a un mundo difícil, en donde ahora mismo, en nombre de la fe de las distintas religiones, algunos están matando a otros. Hoy, ayer y quizá mañana, está pasando. Nosotros entonces, desde la fe católica, debemos ver bien claro cuál debe ser nuestra respuesta a ese mundo violento y muchas veces fanático. Hay imágenes que llegan al corazón. En España, un niño de 11 años matado con un puñal hace 8 días. En Inglaterra, 3 niñas muertas y otras gravemente heridas por alguien que entra en un lugar. Y al ver esas imágenes, evidentemente el corazón no vuelve y uno se llena de rabia, de dolor, de ganas de nada. Cuanto más difícil y dolorosa sea la situación, no solo el corazón, es necesario que funcione la cabeza, la inteligencia, para no dejarse llevar al fanatismo de una respuesta violenta ante la violencia. Eso era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento consagraba eso. Ojo por ojo, diente por diente. Si aquellos que han tirado 300 misiles esta noche, pasó a las 5 de la mañana, Hezbollah bombardeaba Israel, pues nosotros Israel 200 aviones a bombardearles. Es la equivocada dinámica y lógica de la guerra, del ojo por ojo, del diente por diente.
que funcionó hasta en la Biblia en la parte del Antiguo Testamento. Y Jesús corrige cuando le manda a Pedro, guarda la espada. Estaban tomando preso a Jesús el Viernes Santo y Pedro era como un cobarde que quisiera negar. Pedro no quería negar a Cristo, quería afirmar, soy discípulo de Jesús, pero lo afirmo con la espada. Cuando Jesús le manda, guarda la espada, la Iglesia nunca puede utilizar la violencia. La Iglesia nunca puede bendecir las armas de la guerra y de los ejércitos. Nunca. Otra cosa es la legítima defensa, etc. Pero eso es otro capítulo. Pero la Iglesia no puede ponerse de parte de unos en contra de otros, como por desgracia se ha hecho en ocasiones, en demasiadas ocasiones. Jesús dice, ama a tu enemigo. Y mi reino no es de este mundo. Pero eso, amar al enemigo y luchar espiritualmente por el reino de Dios y su justicia que no es de este mundo, ya el pobre Pedro no le resultó tan fácil, horas más tarde, ese Pedro valiente del huerto de los olivos con la espada, pero ya guardada porque lo manda Jesús ante la mujer. Tú eres discípulo del Nazareno. No, yo no soy. 3 veces digo, etc. Por lo tanto, en la situación actual, es necesario que nos dejemos iluminar por las enseñanzas de Cristo, para ver cómo debe ser la respuesta de un creyente, bien sea a la violencia fanática que en el nombre de la fe equivocadamente están algunos, no todos, algunos realizando, como también ante las situaciones de gravísimas injusticias y violación de los derechos humanos que ahora mismo están sucediendo en nuestros países de lengua española, Nicaragua, Cuba, que es el origen todo desde los años 60, y Venezuela gravísimamente en estos momentos. Otros países también tienen sus situaciones problemáticas, pero la tarea de la misa no es analizar exactamente y opinar, no, sino que tomamos conciencia de la situación grave en general que ocurre y preguntándonos, ¿qué debe hacer un miembro de la Iglesia? ¿Qué debe hacer el Papa de Roma? El obispo de Münster aquí y los obispos de Venezuela allá y un católico aquí o allá. ¿Qué debe hacer frente a esa situación? Y debemos hacer, pensar y decidir. No podemos cruzarnos de brazos, cerrar los ojos y mirar al cielo rezando a los ángeles para que venga San Jorge y mate al dragón. La espiritualidad y la mística es muy importante en lo suyo, pero también en el terreno histórico, concreto y real que nos toca vivir, es necesario, además de la mística, lo que llamaríamos la ascética, la lucha verdadera, pero una lucha espiritual, en donde el enemigo primero al que hay que vencer es a sí mismo, al propio egoísmo, y solo después quizá podamos corregir al prójimo, aunque el prójimo a veces sea un terrorista que nos ataca, aunque el prójimo sea alguien que oprime. Normalmente el prójimo es alguien que nos critica, alguien que habla mal de nosotros, alguien que esas cosas pequeñas de aquí, pues en las cosas pequeñas de aquí o en las grandes, ¿cómo responder? El Código de Derecho Canónico, que es el libro que resume las leyes de la Iglesia, dice así: los fieles tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, tienen el derecho de manifestar en la Iglesia, manifestar a los pastores, al obispo, al párroco, manifestar su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores, o sea que digas considerarle fieles a Cristo, la reverencia a los pastores y habida cuenta de la autoridad común y de la dignidad de las personas. Los fieles tienen derecho a manifestar su propia opinión al obispo, al párroco, al resto de la comunidad. Ahora bien,
mismo. Ahora tomando café puedo decir cosas concretas de lo que pienso de tal o cual país, de tal o cual conflicto, pero que en la predicación no me corresponde ni es su sitio ciertas formas concretas ya de opinar, sino solo de hablar en general en favor del amor, incluido el amor del enemigo, en favor de la verdad contra la mentira, de los poderes dictatoriales que quieren manipular la información. Me tengo que hablar del amor al prójimo, de la verdad de la justicia, de los derechos humanos, señalando que existen por desgracia lugares que en estos momentos no respetan tales cosas. Por ejemplo, evidentemente, Venezuela. Además de ese artículo que tengo aquí fotocopiado, no puedo darlo, despacito que quiera, que me interese, el Papa Pío XII, fíjate el tiempo, en el año 1950 habló de la prensa católica, es decir, de la opinión pública de los católicos con relación a la verdad, a la justicia y a la paz. Y el Papa dice, no solo es un derecho, sino también un deber de tener esa opinión sobre tales conflictos y situaciones. Se refiere a la prensa católica que difunde el pensamiento de los creyentes en el exterior ante los demás. Es esa opinión pública un derecho de toda la sociedad, también de los que puedan ser de las religiones o de ninguna religión, no es de nosotros. Y habla sobre todo que esa opinión pública en favor de la verdad, la justicia y de la paz debe manifestarse sobre todo cuando la libertad está desterrada, cuando ciertos partidos en el poder o sus jefes y dictadores quieren ahogar la voz del pueblo, ahogar la voz de los ciudadanos, reducirla al silencio forzado, atentando contra el derecho natural del hombre. Es necesario, es urgente y debe ser. La opinión pública es distinto a la celebración litúrgica. Cada cosa tiene su sitio específico. La Iglesia, dice el Papa Pío XII, en el año 1950, debe poner una barrera ante el totalitarismo. Años anteriores, en el año 50, el totalitarismo del Tercer Reich alemán, Hitler y el nazismo. Y el totalitarismo de la Unión Soviética, comunismo marxista, ambos extremos, que luego luchan en la guerra mundial terriblemente, pisotean los derechos humanos. En algunos lugares, los ministros de la Iglesia, asustados, muertos, no pudieron decir nada, no se atrevieron. Pero hay dos excepciones notables en Alemania. El cardenal de Múnich y el obispo de Münster, cardenal von Galen, levantaron su voz contra el nazismo y denunciaron la injusticia terrible de la eugenesia. Empezaron a matar a niños enfermos, deficientes psíquicos. Y el obispo de Münster, von Galen, recibía por la noche a la monja del hospital que le llevó la información. Señor obispo, los nazis están llegando a los hospitales y roban a los niños, se los llevan y luego la familia que se va más tarde les dice, murió de apendicitis, murió de otitis, murió de que se contagió. Es mentira, nos están manando. Y por 3 predicaciones, en la Lamberti Kirche subió al púlpito el cardenal von Galen, condenó el nazismo. Y condenó el nazismo cuando lo subían del púlpito tenía la Gestapo. Y si no le detienen lo malo en ese momento, etc. Porque Münster era un bastión católico, donde la ciudad entera se hubiera levantado como el régimen se detiene al obispo von Galen. Pero él sabía y lo dice, sé que sacerdotes están siendo llevados a la cárcel por este individuo aquí, no se atreven conmigo, pero los están llevando en los sacerdotes pagados en los campos de concentración con su vida. El amor del cardenal von Galen, que en un medio, porque era papel de la Iglesia ante una situación absolutamente excepcional y demencial. Son ejemplos del pasado que pueden iluminar el presente. Hace unos 40 años, un obispo de El Salvador, Óscar Arnulfo Romero,
dijo en una predicación: he escrito al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica pidiendo que no envíe armas al Salvador, porque están siendo utilizadas para masacrar al pueblo indefenso. Cosa distinto es si el ejército es atacado por la guerrilla, que había guerrilla. Una cosa es la defensa militar de los unos contra los otros, y ya con distintas motivaciones, a lo que también se está haciendo: masacrar a la población civil indefensa. Y desautorizó en esa predicación a su propio gobierno y pidió a un gobierno extranjero que no mandara armas a sus países. Poco después, Monseñor Romero dijo: ante una orden que dé un hombre, se refería a un mando militar, que te manda a disparar contra la población civil indefensa, ante una orden que dé un hombre, está antes la ley de Dios que dice: no matarás. Hermanos militares están matando a su propio pueblo, están matando a sus propios hermanos. No obedezcan las órdenes de disparar. En el nombre de Dios, dijo Monseñor Romero, y en el nombre de este sufrido pueblo, les ruego, les suplico, les ordeno en el nombre de Dios: cese la represión. Lo que dijo Monseñor Romero hace 50 años frente a una situación dictatorial de un tipo, hoy, ante una situación dictatorial de otro tipo, también vale. La única voz de la Iglesia es la represión. Que la violencia injusta, sea de la guerrilla, sea de un terrorista, o sea de la autoridad militar injustamente dirigida, debe ser frenada y enfrentada por la palabra de la Iglesia. Cese la represión. Otra cosa es el legítimo uso de la violencia, que tanto el ejército, por ejemplo en Ucrania, defendiéndose ante la invasión, o la policía, por ejemplo en Solingen, persiguiendo rápidamente y lo antes posible al que acababa de matar a 3 personas, herir gravemente a 5, y mientras estaba libre todo el mundo anduvo asustado. Es deber entonces del Estado, del gobierno, por la policía y el ejército, defender los derechos humanos, defender la justicia, pero respetando la ley. En Venezuela no está el gobierno respetando la ley, muy al contrario, pisotea la ley, pisotea la verdad, pisotea los derechos humanos y está matando y encarcelando. Por tanto, a ese gobierno la Iglesia solo tiene la palabra: cese la represión. Pero para mí, aquí en Uster es muy fácil decirlo con vosotros: soy bueno que creéis esto. Tengo sacerdotes amigos en Venezuela. Estoy intentando comunicarme con ellos. Y yo sé que ellos aquí, estas palabras me cuestan la cárcel o la vida. También he conseguido hablar con un sacerdote que conoce directamente la situación y me ha dado su opinión. El Nuncio, que es el embajador del Papa ante los gobiernos, el Papa envía a todos los estados un embajador llamado Nuncio, tiene que cumplir una función protocolaria y rutinaria de presentación de credenciales, documentos, para decir: yo he llegado aquí, vengo encargado del Papa, usted me reconoce, algo de lo que va a hacer. Y me dijo: ¿y él está sufriendo su propia familia amenazas de muerte por enfrentarse al régimen? O sea, que es alguien completamente implicado, que le duele todo. Sin embargo, casi es mejor presentar las credenciales, porque de esa manera, al tener la oficial reconocimiento de que es el embajador, podrás hacer quizá para ayudar más que si no lo fueses. El obispo Roncalli, que después llegó a ser Papa Juan XXIII, un gran papa lleno de amor, siendo nuncio embajador del Vaticano en Turquía, consiguió sacar y rescatar la vida de trenes enteros llenos de judíos que huían de la Alemania nacida. Y aunque el país era central, la autoridad alemana mandó detener el tren y quería devolverlos a Alemania al cabo de 11 años.
poder diplomático para rescatar personas. A veces hay caminos no fáciles de comprender. Por supuesto, podemos tener una opinión concreta, pero pongo ejemplos. Chile y Argentina, por el canal de Níquel, la frontera que había que estudiar, estuvieron a punto hace unos 50 años de entrar en guerra. Gracias a Dios, un cardenal, embajador del Papa, consiguió hablar con los de Argentina y los de Chile, y aquellos que solucionó los vías diplomáticas y luego enfrentamiento militar, y la sangre de Chile y Argentina tuvo que correr por una discusión de fronteras. En otro momento, la discusión era de quién son las islas llamadas Malvinas, el por qué el gobierno argentino manda invadirlas. Lo conozco más o menos, pero no es tema. Lo cierto es que hubo una guerra terrible, y muchos hijos de Argentina y muchos hijos de Inglaterra murieron. Las lágrimas de una madre inglesa y las lágrimas de una madre argentina que han perdido a sus hijos en la guerra son iguales ante Dios. Otra cosa es que lleva más razón que menos, eso ya no lo sé. Cuando termina la guerra, el Papa, que tenía previsto una visita, que a Argentina, no voy. Pero como acaba de estar en guerra, solo iré a un país, si al mismo tiempo, en el mismo viaje, paso por el otro país, para demostrar que la Iglesia quiere todo igual a todos sus hijos, aunque hayan estado en guerra un momento antes. Esto no significaba que el Papa diera la razón a unos o a otros, no. Significaba que intentaba poner sus manos abiertas, Juan Pablo II, en un mundo tan difícil. Hoy también. Hay tantas situaciones. Humanamente nos dan ganas de responder ojo por ojo, diente por diente. En Inglaterra, después del atentado de las niñas cometido por una persona de religión islámica, alguna mezquita ha ardido. ¿Qué culpa tiene la mezquita por los que de lo que otro había hecho? Ayer, en París, hubo un atentado contra una sinagoga. Creo que es un policía herido y el atentado. La sinagoga de Moscú está custodiada por la policía en estos momentos. El consulado de Turquía está custodiado por la policía en estos momentos. Es decir, también aquí estamos experimentando la tensión del mundo entero, que enfrenta a unos y a otros, en donde unos somos tres religiones del mundo, tres religiones monoteístas, que deberíamos convivir en paz, sin embargo, tantas guerras nos hemos hecho unos a otros. La primera es el judaísmo, históricamente la primera guerra. Del judaísmo nace los cristianos nosotros, y finalmente el islam. Tres grandes religiones que tienen grandes valores positivos y buenos, y multitud de personas que aquí tenemos un ejemplo concreto de alguien que profesa la fe en el Corán, en el Islam, y tiene un corazón grande, como decía la canción, un corazón grande para amar, un corazón grande para luchar, pero es la lucha espiritual. Aquí tenemos con nosotros a alguien que también ha cantado, amando sin fronteras, por encima de raza y ciudad, por encima de religiones, es posible convivir, se está demostrando. Aquí hay hombres libres que exigen libertad de cualquier religión. En toda religión puede haber y hay multitud de personas buenas y ningún atentado contra una sinagoga, contra una mezquita, contra una iglesia que se está también, nunca estará justificado. Y todos los de las religiones que tengan verdadero corazón así lo han manifestado, así lo manifestaremos. Estemos unidos a cualquier persona de buena voluntad, sea de la religión que sea, diferenciando lo que algunos miembros hacen de lo que dice la fe.